Buenos días. Estamos aquí para seguir y continuar en nuestros estudios de misiones. Y vamos a estudiar hoy misiones en el Nuevo Testamento. Entonces, como las últimas veces nosotros queremos ver que ustedes están allá. Entonces, si puede poner sus nombres en el comentario para que yo pueda tomar una asistencia, por favor. Y vamos a tener preguntas durante esta lectura. Entonces, quiero que ustedes, si tienen preguntas, comentarios, pueden poner cualquier comentario allá en la sección de comentarios para que podamos tener una conversación en la mejor manera posible, ¿ok? Entonces, ustedes deben tener en WhatsApp um, el bosque para esta lectura sobre misiones en el Nuevo Testamento. Entonces, ustedes pueden ver en el grupo de WhatsApp para ver qué vamos a estudiar hoy. Entonces, yo voy a darles un ratito para poner su nombre en el comentario y para, um, para encontrar en WhatsApp el bosque que vamos a usar. Y por supuesto, si ustedes están viendo este video luego en el día, todavía necesito que ustedes pongan sus nombres allá en el comentario, por favor. Muchas gracias. Entonces, voy a empezar con una oración y después podemos continuar con nuestro estudio de misiones en el Nuevo Testamento. Oremos. Dios, gracias por la oportunidad para estudiar tu palabra. Durante este fin de semana, cuando estamos pensando especialmente en el Viernes Santo, estamos pensando en este día, en este sábado, cuando Jesucristo fue muerte en la tierra. Es increíble que solo Jesucristo podría vencer la muerte y el pecado y Satanás para que nosotros que creemos en Él, podemos vivir para siempre también. Tenemos la confianza que la tierra, la muerte no puede guardarnos, pero Jesucristo va a resucitarnos en la misma manera que Él está vivo ahora. Entonces, durante este tiempo que estamos estudiando misiones, necesitamos recordar que todo esto es por la gloria de nuestro Salvador, nuestro Rey Jesucristo, porque Él es digno de toda nuestra alabanza, de todas nuestras vidas, de nuestra obediencia. Él es digno. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Entonces, si estás allá, por favor, puede poner sus nombres allá en el comentario, porque yo no puedo verles ahora, pero tengo confianza que ustedes están allá. Ok, entonces vamos a empezar con nuestro estudio. Entonces, si ustedes pueden encontrar su bosque en WhatsApp, está acá en el grupo de WhatsApp y puede descargar el bosque. Y vamos a empezar con misiones en el Nuevo Testamento. Entonces, las primeras cosas que podemos ver en el bosque, en el bosque aquí, es un ratito. El primer parte, lo siento, está en inglés, pero el resto está en español. Pero dice en el principio que el Mesías está viniendo. Y en Mateo 1:21, que Dios es un Dios que tiene certitud sobre el éxito de su plan. Entonces podemos ver en Mateo 1:21, Mateo 1:21, dice la palabra, dará a la luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, podemos ver que las promesas del Antiguo Testamento son cumplidos
en el Nuevo Testamento, y especialmente el Mesías, Jesucristo. Y la promesa que el nombre del Mesías va a ser Jesús significa que Jesús en el hebreo significa el Señor salva. El Señor salva. Entonces, hay una promesa aquí que Jesús va a salvar su pueblo, su gente, de sus pecados. Es una garantía. Entonces, podemos ver en Apocalipsis, por ejemplo, que es cierto el éxito de Dios en su misión, que Jesucristo va a cumplir su propósito y va a salvar su gente que Dios le dio desde el principio del mundo. Recuerda, nosotros estudiamos el proceso de salvación que antes de la creación del mundo, antes de todo esto, el plan de Dios fue para salvar un gente, un pueblo, por la gloria de Jesucristo. ¿Y de dónde va a venir esta gente? Podemos ver en Apocalipsis 5, en versículos versículo 9, dice aquí: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, para hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Entonces, ¿de dónde va a venir esta gente? De cada nación, cada lengua, cada tribu en todas las naciones. Y esta es una garantía. Entonces, este debe ser un gran ánimo para nosotros como misioneros, como cristianos, que el éxito de Dios es una garantía. Él va a usarnos para predicar el evangelio en todas las naciones y eventualmente alguien va a creer en Cristo. Es una garantía. Nosotros no necesitamos pensar, oh, tal vez no, ellos van a creer. No, Dios va a cumplir su plan. Es una garantía. Entonces, podemos ver en Lucas, por ejemplo, para ver más sobre misiones en los evangelios, en Lucas 2. Y por supuesto, Lucas fue un gentil. Él no fue un judío. Él fue un doctor, un gentil. Y podemos ver aquí claramente en Lucas 2, 32, la promesa de Dios que Jesús, que significa el Señor salva, va a ser una luz que ilumina a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Entonces el propósito de Dios para Jesucristo fue para ser una luz a todas las naciones. Recuerden el Antiguo Testamento que la promesa de Dios para Abraham fue que él va a ser una bendición para toda la tierra. Y el cumplimiento de esta promesa, de esta profecía, está aquí en la persona de Jesucristo. Que su evangelio va a alcanzar a todas las naciones, todos los pueblos, para predicar salvación. Más que esto, podemos ver que la gran comisión que está en diferentes lugares, en cada evangelio tenemos una versión de la gran comisión, son unas de las palabras más importantes de Jesucristo, porque son las palabras últimas de Jesucristo. Y como en nuestras vidas, cuando alguien va a morir, por ejemplo, ellos van a tener un testimonio, un documento para decir que estos son mis últimos deseos por mi dinero, por mi familia, por mi casa, estas cosas. Las últimas palabras muchas veces son
las palabras más importantes. Y para decir que había usado Jesucristo sus últimas palabras. Es para el propósito de misiones. El propósito de misiones. Entonces podemos ver en Mateo 28. Y ustedes pueden estudiar las diferentes versiones de la Gran Comisión en cada evangelio, pero nosotros vamos a leer en Mateo 28. Jesucristo dice esto: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Después de la resurrección de Jesucristo, la resurrección fue la garantía que Jesucristo es quien Él dijo que es. Él es el Rey, Él es el Dios del universo y Él tiene toda la autoridad. Entonces, ¿cómo va a usar su autoridad Jesucristo? Él va a usar esa autoridad para enviar sus discípulos. Y no solo los 12 apóstolos, pero a sus discípulos como yo y como tú en este momento. Él dice en versículo 19 de Mateo 28. Por tanto, vayan y hagan discípulos. Estas dos palabras no son sugerencias, son mandamientos. Es un indicativo, esta palabra. Se llama indicativo. Significa que las palabras son mandamientos a nosotros para hacer esto, obedecer esto. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Este es el propósito de Dios, de todas las naciones. Y cuando decir vayan, significa que nosotros no debemos tener la expectación que las naciones van a venir a nosotros y nosotros solo necesitamos esperar hasta que todas las naciones vienen. No, nosotros necesitamos ir y hacer discípulos. Aquí dice que nosotros debemos ser convertidos. No, es más que solo llamarles a la salvación. Es parte, por supuesto, predicar el evangelio, llamarles a la salvación. Pero más que esto, necesitamos hacer discípulos. Y esto va a requerirnos a poner mucho tiempo en sus vidas, dedicar mucho tiempo a hacer discípulos. ¿En qué manera necesitamos hacer discípulos? Podemos ver aquí claramente. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la Trinidad. Podemos ver la Trinidad aquí, que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Dios. 3 personas en un solo Dios. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Una pregunta, ¿podemos enseñarles todo que Cristo es la mandado en solo 6 meses? No, es imposible, es imposible. Necesitamos dedicarnos a las vidas de esta gente para hacer discípulos. Y les aseguró que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Entonces, nosotros tenemos la promesa de la presencia, la promesa de la presencia del Señor. Él siempre va a estar con nosotros hasta el fin del mundo, porque en realidad no podemos hacer nada en nuestro propio poder. Pero Jesucristo tiene la promesa que Él va a cumplir su propósito, su plan a través de nosotros. Este debe darnos mucha confianza que podemos cumplir nuestro propósito. Entonces, las misiones están completamente en los evangelios. Y si uno va a preguntarme, ¿dónde podemos ver misiones más claro en la Biblia? ¿Dónde podemos ver misiones más claro en la Biblia? Mi respuesta es en el libro de Hechos. En el libro de Hechos. Pablo, podemos ver en Hechos la historia de Pablo, cuando él se convirtió de Saúl, que estaba persiguiendo los cristianos
a Pablo que está predicando el evangelio que él estaba antes persiguiendo. Es increíble. Y por esto, a través de el libro de Hechos, podemos ver los viajes misioneros de Pablo. Y podemos ver empezando en Hechos 1, en Hechos 1, en Hechos 1:8, las últimas palabras de Cristo, es como parte de la Gran Comisión también, donde Él dice esto: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, hay un mandamiento aquí para esperar por el Espíritu Santo, porque nosotros no podemos cumplir nuestro propósito sin el poder del Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, Jesucristo está dándonos el mandamiento no solo para pensar en un solo lugar, pero nuestras iglesias tienen el llamado para alcanzar nuestra Jerusalén, por ejemplo, nuestra Cuenca. Tenemos el mandamiento para alcanzar a Cuenca con el evangelio, pero no solo Cuenca, a Azuay también, al Ecuador también, y debemos tener algún tipo de impacto hasta los fines de la tierra. Entonces, el propósito de la iglesia no es solo reunirnos en un solo lugar cada domingo y tener la expectación que la gente va a venir a la iglesia también. No, tenemos el mandamiento para ir a nuestros barrios, a nuestra ciudad, para ir a las selvas de Ecuador, a Guayaquil, a Quito, para enviar misioneros a diferentes lugares en nuestro país y a las fines de la tierra. El propósito de nuestras iglesias debe siempre tener el mandamiento de Hechos 1:8 en nuestra mente. Estamos cumpliendo el propósito de Dios para nuestra iglesia, porque el propósito no es solo quedarnos en un solo lugar. No, debemos enviar miembros de nuestras iglesias para tener un impacto en todos estos tres lugares. ¿Ok? Ok. Entonces, voy a tomar una pausa para ver si ustedes tienen preguntas. ¿Tienen pregunta o comentario sobre misiones en los evangelios o el primer parte de Hechos aquí? Yo voy a tomar una pausa para ver si ustedes tienen preguntas. Y cuando ustedes están pensando en preguntas, yo tengo una pregunta para ustedes, ¿ok? ¿En cuál maneras podemos desarrollar discípulos en nuestras iglesias para obedecer la Gran Comisión? ¿Ok? Yo voy a escribir esta pregunta también en los comentarios, ¿ok? ¿En cuál manera podemos desarrollar discípulos que obedezcan la Gran Comisión? Y yo quiero ver algunas respuestas aquí, ¿ok? Y si usted está aquí un poco tarde en el video, por favor, yo necesito que ustedes pongan sus nombres allá en un comentario para que yo pueda tomar una asistencia, ¿ok? Y por supuesto, nosotros necesitamos seguir orando por el país, por nuestro mundo, durante el virus que está aquí.
Es nuestra oración que yo he visto que los números está, está subiendo, por supuesto, pero la meta es que ellos van a alcanzar una cima, claro, y después de esto va a bajar. Y en mi opinión, nosotros estamos alcanzando esa cima y tal vez algún tiempo en mayo o junio podemos empezar a reunirnos otra vez. Es mi oración. Entonces, espero que ustedes um, estén orando por esto también, por favor. Ok, entonces Pablo dice, creando un departamento de misiones. Sí, debemos tener un enfoque en misiones y podemos tener un departamento de misiones, pero mi punto es que misiones no solo debe ser un parte de la iglesia con otras partes, no. Nosotros necesitamos hacer discípulos con la mentalidad de misiones en todo lo que la iglesia está haciendo. El propósito de Dios es para recibir gloria de cada nación, cada tribu, cada lengua. Este es el propósito de Dios. Entonces, no debe ser solo un parte de nuestra iglesia. En cada cosa que estamos haciendo, necesitamos recordar la misión de Dios y preparar miembros de nuestra iglesia para cumplir la misión de Dios. ¿Me explico? ¿Qué más? ¿Otras respuestas? ¿Cómo podemos desarrollar discípulos para obedecer la gran comisión? Como una respuesta que yo tengo es que nosotros necesitamos poner y recordar nuestra gente de misiones casi cada semana. Entonces, por ejemplo, podemos tener una oración cada semana por una diferente nación. Ustedes ya tienen el página web, yo voy a poner en los comentarios de Operation World, Operación Mundo. Y pienso que está en español también, pero yo voy a poner esta link aquí. Pero en este recurso, ellos van a darnos diferente país cada día para orar, para quien, cómo podemos orar. Muchas veces en nuestras iglesias el problema es que nosotros estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, nuestros problemas, en nuestros issues, pero cuando nosotros estamos demasiado enfocados en nosotros mismos, vamos a olvidarnos el propósito de Dios en nuestras vidas. Entonces, una iglesia necesitamos tener una mentalidad que está enfocada en misiones. Pero más que esto, necesitamos desarrollar discípulos que nosotros ya sabemos que vamos a enviar afuera de la iglesia, para plantar nuevas iglesias, para ser misioneros, para alcanzar diferentes barrios en Cuenca, para alcanzar diferentes ciudades en Ecuador, para enviar a diferentes países en el mundo. El propósito de la iglesia es para enviar y no solo recoger, no solo colectar, no, hacer discípulos para enviarlos. Nosotros nos reunimos para separarnos, para enviarnos. Este es el propósito de la iglesia. ¿Ok? Y vamos a estudiar esto más cuando estamos estudiando estrategia y cosas como esto. Pero podemos ver claramente en el Nuevo Testamento que el plan de Dios es para enviar gente, cristianos, a cada nación y cada lengua. Ok, vamos a seguir con nuestro bosque. Entonces, estamos en la sección de hechos y no tenemos tiempo
para leer todas estas cosas, pero podemos ver muchas cosas en Hechos sobre el plan de Dios para misiones. En realidad, el libro de Hechos es un libro de misiones. Es un cuenta de todas las misiones de la iglesia temprana. Podemos ver, por ejemplo, el número 2 aquí, durante Pentecostés, que todos los gentiles estaban en Jerusalén y podrían escuchar el evangelio en sus propios lenguajes. Fue increíble en sus propios idiomas. Increíble. ¿Por qué? Porque el plan de Dios es para extender la iglesia, el evangelio a todas las naciones. Entonces, la gente, los gentiles, los judíos que fueron gentiles, podrían venir de diferentes naciones para escuchar el evangelio en Jerusalén. ¿Para qué? Para regresar a sus países para extender el evangelio. En número 3, aquí podemos, en número 4, podemos ver la persona de Etiopía que estaba escuchando, por supuesto, el evangelio. ¿Por cuál propósito? Para regresar y predicar el mismo evangelio. Podemos ver la extensión en número 5 aquí en nuestro bosque, la extensión de la iglesia a los gentiles. Podemos ver en Hechos 10.1, por ejemplo, Hechos 10.1, vamos a ver. La historia de Pedro y su visión con Cornelio. Es muy interesante para mí aquí que Cornelio no recibió una visión con la predicación del evangelio en su sueño, en su visión. No. Pedro recibió una visión que fue una enseñanza del Dios para ir a Cornelio para predicar el evangelio. Dios, por supuesto, tiene la habilidad para predicar el evangelio a través de sueños, de visiones, a través de la creación, para salvar a su gente, por supuesto. Pero no ha escogido esta manera para predicar el evangelio. No. Perdón. Dios ha escogido a usar nosotros como sus santos para ir y predicar el evangelio, como Pablo dice en Romanos 10:14. Entonces podemos ver la extensión del evangelio a los gentiles en Hechos capítulo 10. Y yo quiero animarles a leer todo Hechos hoy, si posible. Leer todo el libro. Solo va a necesitar 30 minutos o una hora para leer todo el capítulo y ustedes pueden ver la avanza del evangelio de misiones por todo el libro de Hechos. Podemos ver en número 6 aquí que la iglesia fue una iglesia misionera, que después de crear la iglesia en Antioquía, que la iglesia estaba recibiendo gentiles en Antioquía, estaba recibiendo gentiles y enviando misioneros como Pablo, Barnabé. Todos los misioneros primeros de la iglesia Barnabé fue parte de la iglesia primero. Y cuando nosotros estudiamos el llamado misionero, vamos a ver que es tan importante que misioneros son enviados de una iglesia local, de una iglesia que va a confirmar sus llamados y son parte de su misión. Por ejemplo, yo tengo una iglesia en Kentucky, que está mi iglesia que nos envió.
envía en este momento. Sin una iglesia local, nosotros no podemos tener misioneros, porque nosotros necesitamos, como Romanos 10 dice, necesitamos alguien para enviarles para predicar el Evangelio. Y el libro de Hechos es un buen ejemplo de una iglesia misionera que está enviando misioneros a todos los países. Y ustedes pueden ver el resto de los ejemplos de misiones en el libro de Hechos. Y vamos a terminar con misiones en los epístolas. ¿Ok? Y podemos ver que Pablo siempre fue conciencia que él fue un apóstolo. Y recuerda que apóstolo significa una persona enviada. Una persona enviada. Y como hemos leído en 2 Corintios 5, todos de nosotros que somos misioneros, o en realidad que somos cristianos, somos embajadores de Cristo. Y un embajador no tiene el llamado para quedarse en su propio hogar, en su propio país. No, un embajador está enviado a otros lugares. ¿Para qué? Para mandar el mensaje del rey. Esta es nuestra misión. Y Pablo siempre en los epístolas podemos ver muchas veces que Pablo fue conciencia de su llamado para ser una persona enviado a todas las naciones. Más que esto, número 2, Pablo siempre es consciente de su dependencia en Dios. Por ejemplo, en 1 Corintios, y esto es muy importante para nosotros, que no podemos hacer nada sin Dios. Nosotros somos los herramientas. Y Dios en realidad no nos necesita, pero ha escogido de usarnos por sus propósitos. En 1 Corintios 15, 10, podemos ver Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia que Él me concedió no fue en fractura. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, no es por nosotros, Pablo fue claro en esto, no es por nosotros que el mensaje del Evangelio va a tener éxito, es por la gracia de Dios. Y este debe darnos mucho ánimo, porque si fue solo por nuestra elocuencia, por nuestra habilidad, nadie va a creer. Nadie va a creer realmente. Pero por el poder del Espíritu Santo, nosotros tenemos garantías que el Evangelio va a tener éxito como el propósito de Dios. ¿Por qué? Recuerda, en el principio de la lectura, Dios va a cumplir su propósito. Es una garantía. Y podemos ver también en las epístolas que Pablo fue muy convencido que él solo es un herramienta de Dios y totalmente dependiente en Dios. Sin embargo, la obra del misionero es importante. En Romanos capítulo 10, para ver otra vez, este es muy importante, 10:14, nosotros podemos leer donde Pablo dice, ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Entonces Dios ha escogido a usarnos, pecadores, pero pecadores que ahora son en Cristo, santos en Cristo, para predicar el único mensaje que puede salvar, el Evangelio de Jesucristo. Entonces, podemos ver misiones a través de todo el Nuevo Testamento. Podemos ver las promesas que son cumplidos en Apocalipsis. Podemos ver el fin del principio y no necesitamos adivinar qué va a pasar con el plan de Dios. No, tenemos una garantía que Él va a cumplir su misión. Él es un Dios
misionero y Él va a cumplir su misión. Es una garantía. Entonces, voy a tomar solo un ratito para ver si ustedes tienen preguntas sobre misiones en el Nuevo Testamento. Es interesante en el libro de Hechos. Si ustedes tienen preguntas, pueden poner en el comentario por los últimos minutos. Nosotros podemos ver que en realidad la primera iglesia fue desobediente al mandamiento de Dios. Después de recibir, en el libro de Hechos, después de recibir el Espíritu Santo, ellos tienen el llamado para ir, para predicar a las naciones. Pero los discípulos, los apóstolos, fue desobediente. ¿Y qué pasó? Ellos estaban quedándose en Jerusalén sin obedecer el mandamiento para ir. ¿Y qué pasó? Dios envió persecución. ¿Para qué? Para extenderles a las naciones. Y podemos ver por el fin que casi cada discípulo fue matado o morir, casi cada discípulo fue matado en diferente país que Israel. Que eventualmente cada uno de ellos se convirtieron a ser misioneros a diferentes países. Increíble. Y ellos sacrificaron sus vidas para predicar el Evangelio en diferentes países. Entonces, Dios va a cumplir su propósito en una manera u otra. Si necesita enviar persecución, si necesita enviar cualquier cosa para cumplir su propósito, Él va a cumplir su propósito y Él va a usarnos para cumplirlo. Entonces, vamos a ver si hay preguntas y si no hay preguntas, vamos a terminar en un ratito. ¿Hay preguntas? Comentario sobre misiones en el Nuevo Testamento. Ok, entonces, la próxima semana, en la misma hora, nosotros vamos a empezar a estudiar la historia de misiones. Y espero que esta vaya a ser un gran ánimo para ustedes para ver las historias increíbles de misioneros, no solo recién, pero desde el principio de la iglesia. Como yo he dicho, todos los apóstolos eventualmente fue misioneros en realidad, alcanzando a diferentes naciones con el Evangelio. Entonces vamos a empezar a estudiar la historia de misiones por las próximas semanas, ¿ok? Y no hay otras preguntas. Vamos a ver, ¿no? Entonces quiero decir, Dios le bendiga a todos. Les extraño mucho, pero yo tengo confianza en mi Dios que Él va a cumplir su propósito y Él va a alcanzar cada nación, cada lengua con el Evangelio de Dios. Ok, ¿hay preguntas aquí? ¿Cómo saber si somos llamados a ser misioneros? Nosotros vamos a estudiar el llamado de Dios, el llamado misionero en el futuro. Entonces, vamos a estudiar esto en una clase. Vamos a devotar toda una clase al llamado de Dios para ser misionero. Pero yo quiero estudiar el base de misiones primero, antes de estudiar el llamado misionero. ¿Ok? ¿Hay otras preguntas? Vamos a ver. Ok, pienso que este es todo ahora. Ok, entonces, Dios le bendiga y la próxima semana vamos a reunirnos juntos otra vez para empezar a estudiar la historia de misiones. Entonces, Dios le bendiga durante esta semana y recuerda que esta es una buena oportunidad para alcanzar sus vecinos. Por ejemplo, nosotros estamos usando este tiempo para dar a nuestros vecinos Nuevos Testamentos, un poco de comida, solo para mostrarles que les cuidamos
y estamos orando por ellos durante este tiempo. Entonces, quiero animarles a usar este tiempo para hacer cualquier cosa que puede hacer para extender el Evangelio, anunciar el Evangelio en su barrio, porque este es su Jerusalén, como dicho, Hechos 1:8. Y este es un tiempo cuando la gente está pensando en cosas como la mortalidad, como Dios durante este tiempo, y en realidad no puede salir sus casas. Entonces es buena oportunidad para alcanzarles con el Evangelio. Entonces, Dios le bendiga y nos vemos la próxima vez. Bendiciones.